Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. El Partido Pueblo Soberano no solo lidera en intención de voto para la presidencia de la República, los datos del CIEP muestran un mayor agrado de la población hacia los legisladores de esta agrupación política también. Las cifras reveladas la semana pasada por investigadores de este centro de estudio mostraron que un 23,7% de la población quebraría el voto este 1 de febrero. La cifra bajó un 7% con respecto a las consultas hechas en esta misma encuesta en noviembre del año pasado. Eso sí, el partido liderado por Laura Fernández contaría con un 29% de apoyo para sus legisladores, dato solo superado por las personas indecisas con un 46%, según el CIEP. Expertos consultados por Grupo Extra revelaron las causas de esta práctica. Muestra que el elector dejó de votar en automático por la marca partidaria y que muchas veces separa la simpatía por un candidato de la confianza o no que pueden tener a la estructura partidaria y a sus candidatos a diputados. Liberación Nacional, el Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana tendrían un bajo apoyo a nivel de diputaciones para los próximos 4 años. Una mayor participación electoral podría eventualmente disminuir la cantidad de fuerzas políticas representadas en el próximo cuatrienio. Sin embargo, reitero, esto solo lo sabremos ya cuando tengamos los votos válidamente emitidos y se puedan convertir en curules empleando el sistema de representación proporcional que rige nuestro sistema político. Según los datos del CIEP, otras agrupaciones como el Partido Liberal Progresista y Unidos Podemos no cuentan ni con 1% de apoyo para sus congresistas. ¿Votarán los electores por el mismo partido en ambas papeletas? La elección de diputados es todo un desafío para los partidos políticos, sin duda, en esta campaña electoral. Pero analizamos este tema con la analista Katia Benavides, que nos acompaña en esta mesa de análisis. Katia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Gabriela, y muy buenas noches a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, el próximo domingo nos vamos a encontrar frente a 2 papeletas. Una que puede que vayamos a primera ronda, que se decida todo el domingo y no pasemos de primera ronda, o que pasemos a segunda ronda y vayamos en abril otra vez a las urnas. Pero lo que sí se decide, sí o sí, es la elección de los y las diputadas, los que van a tomar las decisiones, la construcción de la política pública por los próximos 4 años. Y no solamente eso, también tienen en su agenda importantes nombramientos, como en el caso de 13 magistrados propietarios, 13 magistrados suplentes, y también algunos nombramientos como el tema del defensor o defensora, contralor o contralora. También ratificaciones importantes en el tema de estos nombramientos y efectivamente ellos son los que van a tomar estas decisiones por los próximos 4 años. Katia, y bueno, tal vez vamos a ir por partes hablando de este tema porque realmente la elección se vuelve compleja, ¿verdad? De la selección de los diputados, porque este año además se actualizó según el censo la cantidad de diputados por provincia. Creo que es importante también recordarlo para que lo tengamos presente para el domingo. Sí, así es. Y no solamente eso, Gabriela, también es importante señalar cómo es nuestro sistema de elección de diputados, que es por cociente y subcociente. Entonces, esto permite que la representación pueda darse de manera fragmentada, más en una coyuntura multipartidista como la que actualmente tenemos, y premia esa dispersión de voto por ser un mecanismo proporcional. Normalmente decimos que se quiebra el voto cuando voto por el partido X, pero por diputados voto por el partido Y, y esto se refleja en la conformación de la Asamblea Legislativa como tal. Hay que recordar también que, como lo acabas de indicar, la elección por diputados, la asignación es de manera territorial por la cantidad o la población que tiene cada provincia. Y en función del último censo que se hizo del INEC en el 2022, saliendo de la pandemia, estos datos variaron. Sin embargo, se ha dado una fuerte crítica debido a que nos indican que estos datos de la encuesta solo cubrieron el 70% de la población.
Pero con estos datos, el Tribunal Supremo de Elecciones cambia la distribución de las curules por provincia y esto afecta este número de cociente y subcociente que les mencionaba anteriormente. Lo primero que tenemos que entender es que San José baja una curul. Actualmente tenemos 19 diputados por San José. Para el domingo vamos a elegir 18 curules. En el caso de Alajuela tenemos en este momento 11 representantes. El domingo elegimos 12 representantes por Alajuela. En el caso de Heredia también baja una curul, pasa de 7 a 6. En el caso de 6 a 5. En el caso de Cartago aumenta de 7 de 6 a 7 y en el caso de Limón se mantiene, en el caso de Guanacaste aumenta una curul y en el caso de Punta Arenas también. Entonces, 3 provincias perdieron curules, 3 aumentaron y esto va a afectar el número del cociente y subcociente. Pero también otro dato relevante es que normalmente el abstencionismo por provincia varía. Entonces, esto también va a tener un efecto a la hora de la asignación de las curules. Y aquí vemos también un poco, porque la valoración que se hace al final del día también con la elección de la Asamblea Legislativa es ese premio o ese castigo que hace incluso el electorado a los partidos políticos. Y aquí también se lucha una batalla. Y lo veíamos también, sabemos que la calificación históricamente de la Asamblea Legislativa, la valoración que dan a las personas, a los diputados, no es buena y este periodo tampoco es una de las excepciones, pero eso sirve también para que el electorado lo tome como base de su voto al voto legislativo próximo. Vamos a ver, hay varias cosas en esta pregunta que acabas de plantear, Gabriela. Lo primero es que sí, que efectivamente la Asamblea Legislativa es una de las instituciones más peor evaluadas por el ciudadano y la ciudadana. Entonces hay que tomar en cuenta de que efectivamente a veces es que no entendemos cuál es la labor que hacen los y las diputadas. Pensamos que puede ser algo más ágil, pero tenemos que recordar que los diputados y las diputadas llegan a formular política pública que es a largo plazo y las discusiones ahí deben de ser más profundas porque deberían de responder a eventualidades y tal vez hacer un poquito de prospectiva y analizar qué se viene para el futuro, ¿verdad? Porque modificar una ley y ponerla en práctica es bastante complicado en el tema de las elecciones como tal. Tomar en cuenta también que efectivamente se ha abierto una discusión y es necesaria plantearla sobre la mesa de manera clara y concisa de la necesidad de si efectivamente las personas que son electas para estos puestos tienen completamente la bendición por parte de los ciudadanos. Recordemos que son listas cerradas, son listas que propone cada partido político y nosotros lo que hacemos es votar por una bandera, por un partido político. Y también, de la mano con la desacreditación que tiene la Asamblea Legislativa, también lo tienen los partidos políticos. Entonces, es por eso que a veces dudamos tanto si efectivamente es bueno votar o no. Siempre va a ser bueno votar, siempre es importante hacer valer nuestro voto y nuestra decisión. Sin embargo, hay que tomar cosas en cuenta como analizar los planes de gobierno y si efectivamente las soluciones que plantea cada partido político responde a las necesidades o a como yo estoy viendo la solución. Hay que recordar que cada quien, bueno, vamos a ver, tiene una forma de ver y cada partido político tiene una ideología política. Entonces, a partir de eso es como se da la construcción de la política pública. Y además, ahora en un sistema donde tenemos muchos partidos políticos participando, hay que recordar que en el caso de la papeleta para diputaciones, tenemos en algunas provincias hasta 25 partidos políticos, si no me equivoco, que tienen participación legislativa en este momento, vienen también a jugar un importante rol, porque ahora lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y construirle viabilidad a las propuestas. Sabemos que efectivamente todos sabemos cuáles son nuestros problemas, pero cada partido político y cada representante que tenemos ahí sentado lo que hace es
ponernos la solución desde su óptica y tenemos que ver con cuál de estas ópticas es con la que yo mejor me relaciono o mejor siento que me siento representada. Katia, vamos a ver también, porque en Grupo Extra conversamos con algunas personas sobre esta práctica de quebrar el voto y qué es lo que opinan algunos electores sobre este tema. Vamos a escuchar algunas de las opiniones que nos dieron. Bueno, cualquiera tiene libertad de hacerlo. Lo que pasa es que al poco entendido, pocas palabras, las cosas se vienen haciendo también y se requiere no solamente que el presidente tenga el mismo pensamiento y los diputados contrario. Entonces, en esta ocasión no requiere cambiar ni quebrar el voto. Vieras que increíblemente no. Yo soy de las que no, y que tal vez le pregunto a una amiga, a otro amigo que conoce un poquito, ¿y vos por quién? O mi hermana. Entonces, a mí se me pasa eso. No estoy de acuerdo, porque significa que la gente no tiene claridad en el voto. El Poder Ejecutivo necesita apoyo de sus diputaciones. Y yo sí. Yo voto por el partido y los diputados también. Nada hacemos con una asamblea quebrada como la de este gobierno. Inmadurez, un tremendo error de los costarricenses. Hay que darle la oportunidad a quien llegue al gobierno de que pueda tener posibilidad de maniobrar a favor del pueblo, teniendo un parlamento compacto, como fue hace muchos años. Esa manía del costarricense de cargar el voto, para mí significa inmadurez política total. Pues puede ser, ¿verdad? Pero al menos yo voy a votar por los dos, la misma, presidente y diputados. Katia, y es que bueno, ahí escuchábamos algunas de las opiniones que nos daban los costarricenses sobre quebrar el voto o votar en la misma papeleta, por el mismo partido en ambas papeletas. Y creo que esto también lo reflejaba un poco las opiniones, la encuesta del CIEP, de que una gran mayoría de personas quieren mantenerse en el mismo partido. Y aquí hay un poco una narrativa que también se ha venido impulsando desde hace algunos meses, de que el partido que va a liderar, requiere de esa mayoría en la Asamblea Legislativa para poder hacer su propuesta. Es un discurso que se ha mantenido también por parte del oficialismo. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que algunas personas creen que el quiebre del voto tiene que ver con la fragmentación parlamentaria que tiene la Asamblea Legislativa. Pero lo que quiere decir el quiebre del voto es cuando yo voto por un partido X y voto por un partido Y, y el partido X llega a estar en gobierno y no tiene más diputados, o sea, una fracción muy sólida dentro de la Asamblea Legislativa, le cuesta más sacar sus proyectos adelante. Eso es lo que quiere decir el quiebre del voto. Vamos a ver. En las dos ocasiones anteriores, en las dos elecciones anteriores, el que va de segundo lugar es el que queda electo presidente en la segunda ronda y les da una fracción de 10 diputados, que entre 57 cuesta un poco más la construcción de esta viabilidad política. Entonces, son dos cosas diferentes. El quiebre del voto, que es el ejercicio que hacemos, que incluso podríamos hablar de las razones que se da, que tiene que ver con un debilitamiento de los partidos políticos, y ahora, al ser el voto tan personalista, me gusta una persona para que sea el presidente o la presidenta de la República por su discurso, sus estilos, sus emociones, y ya no hay esas banderas históricas que anteriormente se cargaban. Los partidos tradicionales o la tradición partidaria ya no se está heredando y ya tenemos la posibilidad de poder escoger, y esto se da. La otra razón es un tema que puede ser el equilibrio del voto. En nuestra democracia estamos en un sistema de pesos y contrapesos, y hay personas que dicen: yo voto por X y voto por Y porque lo que quiero es que también haya un control político a través de la Asamblea Legislativa para que el Ejecutivo haga las cosas como se deben hacer. Entonces, esas pueden ser las dos razones. Además, otra razón importante es este tema del multipartidismo, ¿verdad? Que hace que al tener tantas opciones, hace más viable que las personas puedan escoger dos opciones diferentes para la elección. El impacto directo en la Asamblea Legislativa
Legislativa, sí, tenemos un impacto directo, consecuencias claras, ¿verdad? Donde las fracciones ya dejan de ser mayoritarias, ¿verdad? Ahora son medianas o pequeñas, no hay ninguna dominante. Esto obliga a los partidos políticos y a las fracciones a negociar, a tener que sentarse para tener esas mayorías que se requieren para la aprobación de proyectos de ley. Hay una reducción del arrastre presidencial y no se ve tanta la presencia del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, a pesar de que tienen 6 meses la agenda legislativa, y el aumento de esta fragmentación obliga a que la discusión sea más negociada, sea pausada, ¿verdad? Y que pueda construirse a partir de estas negociaciones esa viabilidad política para las diferentes construcciones de las políticas públicas. Para mí es un mensaje muy claro y racional del electorado. El quiebre del voto no se puede decir que es apatía o es confusión, sino que también hay un mensaje detrás de todo esto por nuestro sistema de pesos y contrapesos, que así se puede entender. Katia, y alineado con esto que usted está diciendo, no sé si tal vez usted nos puede ayudar con esa interpretación, pero el sistema también de elección nos permite que a lo largo de la historia vemos cómo el electorado también va cambiando, ¿verdad? Eso que usted lo dice, hace muchos años entonces se tenía este bipartidismo y había unas mayorías parlamentarias, pero luego pasamos a múltiples partidos, pero las personas no se sienten tal vez tan cómodas con lo que eso favoreció. Entonces vemos cómo eso permite también que la gente manifieste su opinión a través de este tipo de elección de la Asamblea Legislativa. Sí, es una acción, como lo acabo de mencionar, que no necesariamente responde a que me confundí o apatía o que quiero que una fracción. No, más bien puede venir dentro del análisis, y al tener tanta oferta electoral, hoy por cierto analizaba el tema de cuántas candidaturas se han dado en las diferentes elecciones. Antes del 2020, del 2014, todas eran entre 13, 9, 6, al puro inicio, ¿verdad? 2 partidos políticos, pero siempre con opciones, con una oferta electoral importante, con 2 partidos muy definidos y preponderantes hasta el 2002, por llamarlo de alguna forma, donde también la Asamblea Legislativa ahí se veía representada, 2 fracciones muy grandes, donde se tomaban las decisiones, pero también habían otros diputados que representaban otro tipo de intereses más pequeños, incluso fracciones unipersonales. Al tener esta conformación en la Asamblea Legislativa, permite que la ampliación de los temas sea un poco más enfocada en las decisiones y en las discusiones que se dan, pero también entran otras variables a jugar a la hora de las negociaciones. Cuando tenemos una Asamblea Legislativa que tiene 6, 8, incluso cuando se empiezan a declarar independientes algunos diputados y diputadas, donde tiene que haber un esfuerzo para poder negociar de manera conjunta y llegar a estos votos de mayoría simple y mayoría calificada, especialmente la calificada de 38 votos, vemos cómo las discusiones se profundizan y se tienen que dar de manera más pausada. Y aquí es lo importante de nuestro sistema de pesos y contrapesos. Incluso en las discusiones que se dan de investigaciones dentro de la Asamblea Legislativa, que a veces lamentablemente decimos que son show político, pero tenemos que darle la seriedad y el contexto de importancia de la forma en que lo realizan, pero también analizar, por ejemplo, el análisis y el contenido que se da del presupuesto nacional durante el mes de septiembre, octubre y noviembre cada año, de saber en qué se van a invertir nuestros recursos. Aquí sí es importante que la discusión avance. La propuesta efectivamente la manda el Poder Ejecutivo, pero le toca a los diputados y las diputadas que conforman la Comisión de Hacendarios hacer un análisis si efectivamente los recursos están bien enfocados en función de la política pública que se quiere llegar a hacer. Katia, tal vez 2 preguntas. Esta es la elección donde estamos viendo una mayor cantidad de partidos y de opciones legislativas para el elector, porque históricamente no hemos visto tal vez tanta cantidad. Y luego la otra recomendación, porque usted bien lo decía, no se puede o es difícil
por el sistema que se estructura votar por una persona. Hay que hacer una elección por un partido, definitivamente. Tal vez para explicar eso y que las personas puedan entenderlo de cara a lo que nos enfrentamos el domingo. Vamos a ver, empiezo con lo segundo. Efectivamente, la elección de los diputados es sí o sí el próximo domingo. De aquí no tenemos más allá. El próximo lunes vamos a estar hablando cómo quedó posiblemente conformada la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo de este año durante 4 años. Sí es importante señalar que para esta decisión es relevante ver el tema de los planes de gobierno y cómo se van dando la construcción o las propuestas de solución de los principales problemas que tenemos los costarricenses. Y la primera pregunta, Gabriela, en función del tema que estamos viendo de esta conformación legislativa, sí es importante analizar cuáles van a ser esas opciones que nosotros tenemos. Efectivamente, en el 2022 y el 2026 hemos tenido muchos partidos políticos que nos ofrecen las ofertas electorales, que incluso creo que los electores estamos bombardeados de información, porque yo no puedo decir que no la tenemos, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones hace un esfuerzo importante, los medios de comunicación también, por medio de los debates que organizan las diferentes instituciones y especialmente las académicas y los medios de comunicación, tenemos espacios para poder entender y diferenciar esa oferta política que tenemos, pero también hay que analizarlo desde el punto de vista de que esta elección de diputados, y es un dato muy relevante para mí, es la primera vez que ha tenido tanta exposición. Antes no hablábamos muchísimo de los diputados y las diputadas, hablábamos solo de la papeleta presidencial, pero en esta ocasión he visto cómo ya hemos estado un poco más tratando de informarnos, de buscar propuestas, de ver quiénes son esas personas que conforman la lista que proponen los partidos políticos para llevar a la Asamblea Legislativa, y este ejercicio ciudadano también viene a ser relevante a la hora de tomar la decisión. Katia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por guiarnos además en esta conversación, y bueno, próximamente ya vamos a tener lo más probable nombres y apellidos y esta conformación de la Asamblea Legislativa para analizar lo que viene para nosotros en estos próximos 4 años. Muchas gracias. Así es, Gabriela, muy buenas noches, y ya el próximo lunes a estas alturas vamos a tener, aunque no la declaratoria oficial del tribunal, porque faltaría que lleguen las tulas y que hagan todo el levantamiento de la información como se debe, ya vamos a tener una conformación muy exacta de lo que va a hacer la Asamblea Legislativa para los próximos 4 años. Muy pendientes entonces para conversar y analizar. Muchas gracias, Katia. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hacemos una pausa y cuando regresemos, los patronos no pueden impedir a sus empleados ir a votar este domingo. Todos los detalles cuando regresemos. Y los diputados de la Asamblea Legislativa suspendieron las sesiones de todos los órganos para el miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de enero. Es decir, regresarán hasta el lunes 2 de febrero. Esto se aprobó mediante una moción este lunes. Los legisladores también acordaron suspender todos los plazos reglamentarios y legales de los asuntos y expedientes legislativos en trámite en la corriente legislativa. Los diputados sesionarán en las mañanas a partir del martes 10 de febrero para reponer el tiempo. Piquetes, caravanas, conciertos y muchísimo color marcaron el cierre de campaña de la mayoría de aspirantes a la presidencia durante este fin de semana. Este fue el ambiente que predominó el fin de semana en la mayor parte del territorio nacional. Los seguidores de cada agrupación política se hicieron presentes en las últimas actividades públicas de sus candidatos presidenciales previo a las elecciones del 1 de febrero. Los aspirantes a la silla presidencial aprovecharon para dirigir sus últimos mensajes a los votantes. Dicen que todo lo bueno llega a su fin, pero yo creo que en este caso, algo muy bueno, la campaña está llegando a su fin, pero comenzará algo que será todavía muchísimo mejor. De que incluso si tenemos colores diferentes, siempre podemos ir
la misma familia y después sentarnos y dialogar desde las diferencias. Nosotros queremos trabajar por todos los costarricenses, pero vamos a trabajar muy especialmente por las personas jóvenes y por las mujeres. No renuncien, no aflojen, no se rindan. Derecho hasta que nos quedemos sin voz. Esto es la democracia. Gente con banderas de otros partidos también pasan haciendo bulla. De eso se trata, de que compartamos. Muy contentos, de verdad. Este domingo 25 de enero fue el último día para que las agrupaciones políticas hicieran reuniones o mitines en sitios públicos, según lo establece el artículo 137 del Código Electoral. Bueno, preste mucha atención porque los patronos no pueden impedir a sus empleados ir a votar este domingo y tampoco les pueden rebajar el salario por asistir a las urnas. Trabaja usted este domingo de las elecciones nacionales y su patrono no le dio permiso de ir a votar. Ese escenario contradice el Código de Trabajo que reconoce el derecho de los empleados a ausentarse el tiempo necesario y trasladarse a la junta receptora para emitir su sufragio. Todos los patronos están en la obligación de darle a los trabajadores ese domingo 1 de febrero el tiempo necesario con goce de salario para que puedan ir a ejercer su voto como un derecho constitucional. En la jornada electoral, tanto patronos como los trabajadores deben cumplir varias reglas clave que son importantes tomar en cuenta. Los trabajadores pueden ausentarse con goce de salario el tiempo necesario para ejercer su voto, tanto en primera como en segunda ronda. El patrono no puede sancionar ni rebajar el salario, ni ejercer presión política y está prohibida la propaganda electoral en el centro de trabajo. Recuerde que el permiso debe usarse únicamente para votar. Se dice que también este beneficio de darle a los trabajadores el tiempo necesario para participar de este convivio electoral incluye a los miembros de mesa, quienes entonces durante toda la jornada estarían con un permiso con goce de salario por parte de esos patronos. En caso de que un patrono niegue este permiso o aplique alguna reducción salarial, se expone a una multa de 2 a 5 salarios base equivalentes a máximo 2.3 millones de colones. Y las personas que necesiten sacar la cédula de identidad esta semana tendrán horario ampliado en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, así como en las sedes regionales. El horario desde este lunes y hasta el próximo viernes será desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Las instalaciones también estarán abiertas este sábado 31 de enero en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que el día de las elecciones las personas podrán hacer este trámite desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Bueno, el proceso es venir y hacer la fila en cualquiera de nuestras oficinas, ya sea en sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales que tiene el tribunal. Si es una reposición, el sistema biométricamente hace la comparación de la identidad y entonces se procede a hacer la solicitud. De 195 países, solo 25 se consideran democracias plenas y representan un pequeño porcentaje de la población mundial, con 68% concentrado en Europa. ¿Está Costa Rica en esa lista? Veamos. Se considera como democracia plena un sistema político donde las libertades civiles y políticas fundamentales no solo se respetan, sino que se refuerzan con una cultura política que favorece los principios democráticos, incluyendo elecciones libres, pluralismo, funcionamiento adecuado del gobierno, participación ciudadana y libertad de expresión. En el viejo continente destacan Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá e Irlanda. En el continente americano destaca Uruguay y Costa Rica. Datos del Tribunal Supremo de Elecciones apuntan que 3.731.788 costarricenses podrán votar el próximo domingo. 1.881.567 son mujeres y 1.850.221 son hombres. 67.270 personas tendrán la oportunidad de votar en el extranjero. 96.433 ciudadanos naturalizados también podrán sufragar. 65 nuevos electores cumplirán su mayoría de edad el propio día de los comicios. Y la persona más longeva del listado tiene 118 años. Votar es un privilegio que pocos ciudadanos tenemos en el mundo. Ejercer ese derecho nos hace grandes. Costa Rica espera por usted este 1.
de febrero. Y desde justificar el cierre del portafolio de inversiones hasta defender a exdirectivos que no quisieron declarar. Así reaccionaron hoy los diputados oficialistas en la comisión que investiga presuntas irregularidades de la Caja del Seguro Social. La población costarricense, gracias a diputados como los del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque están a favor de los sindicatos. La comisión legislativa que investiga aparentes irregularidades a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social se convirtió en un espacio lleno de dardos entre el oficialismo y la oposición. La convocada este lunes fue la exdirectiva y hoy candidata a diputada María Isabel Camareno, quien guardó silencio ante las preguntas de los diputados. Claro que aquí, más que el caso Barrenador, creo que la Fiscalía tiene muchos casos que va a tener que abrir porque claramente las mismas personas no quieren contestar es porque saben que las decisiones se han tomado de manera ilegal, sin el sustento técnico, por las decisiones políticas. Desgraciadamente, la manera en la que se resuelven las cosas no le da tiempo tal vez a la ciudadanía de darse cuenta de la situación. Ante la postura de Camareno, los integrantes de la comisión cuestionaron su actitud, ya que actualmente busca otro cargo público. Sin embargo, el oficialismo la respaldó. Pero lamentablemente, en la posición en la que ustedes están, no pueden exteriorizar muchísimas cosas. Yo sé que hay un sentir y un gran deseo de decir de dónde vienen los grandes problemas que tiene la Caja. Y para mí tiene nombre y apellido, y es una red de cuidado que hay internamente, que es muy clara. Es muy clara para todos y para los costarricenses. Para este martes, la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel está llamada a comparecer ante los diputados, a pesar de que ella misma levantó dudas sobre si se presentará ante este foro legislativo. Y la falta de inversión en vivienda, carreteras y obras públicas hizo que el sector construcción del país cerrara el año pasado con números rojos. Un futuro alentador, pero con un año que cerró en números negativos. Así es como los expertos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, describen el 2025 para el sector construcción. Según el análisis del año anterior, se construyó 1,7% menos que en 2024, llegando a un total de 10.3 millones de metros cuadrados. Esto principalmente por una baja en la construcción de casas. ¿Qué pasa en el caso urbanístico, en el caso de infraestructura? Ahí vemos un decrecimiento importante y eso tiene relación con carreteras, puentes, infraestructura pública. Y en el caso habitacional, lo que vemos es una relativa tendencia de registrar más o menos la misma cantidad de metros cuadrados, viendo ciertas diferencias con respecto a obras en altura. Sin embargo, los analistas esperan que las cifras mejoren para este año. Para el sector habitacional, tanto de casas individuales como de torres, se espera un aumento del 1%. En cuanto al comercio, este crecería 5%, al igual que las zonas francas o industriales. Y en el caso de infraestructura pública, específicamente carreteras, se espera que la inversión baje un 25% menos, una tendencia que se mantiene desde los últimos años. Refleja que como Estado no hemos tenido la capacidad de planificar, diseñar y construir en un continuo, que no nos afecte cada cambio de administración, que no nos afecte que hay que detener los proyectos del anterior. Entre las recomendaciones emitidas por el CEFIA se encuentra la necesidad de planificar las ciudades mediante sus planes reguladores. Y si usted es usuario de autobús, preste mucha atención porque a partir de julio habrá un ajuste a los precios de los pasajes. Esto según confirmó Eric Bogantes, regulador de Arecep. Para esta actualización se tomará en cuenta la eliminación de las monedas de 5 colones del mercado, por lo que los precios podrían aumentar. Bogantes ejemplificó que si una ruta queda en 486 colones se redondearía a 490, pero si se queda en 484 colones se redondea hacia abajo, es decir, quedaría en 480 colones. Nosotros estamos tratando de incentivar que el usuario use más el pago electrónico. Entonces, con pago electrónico lo que esperamos es hacer fijaciones tarifarias que sean ajustadas exactamente al colón. O sea, que se redondea al colón más cercano de lo que da la tarifa.
Y más de 4.000 personas en Los Ángeles de San Rafael de Heredia estarán sin servicio de agua potable durante 6 horas mañana martes 27 de enero. La suspensión se debe al lavado del tanque Brasilia, según informó la empresa de servicios públicos de Heredia. El corte se extenderá desde las 7 de la mañana y hasta la tarde. Entre los sectores impactados están zonas cercanas al tanque Brasilia y los centros educativos residenciales, así como las calles aledañas. Recordarle a las personas recolectar solamente el agua que sea necesaria para estas horas y que también si necesitan saber más detalles de la suspensión pueden llamarnos al 2562-3774 o también visitar el sitio web www.esph-mediosa.com. Y Upala cuenta desde hoy con el primer megacentro educativo del país. A ese lugar asistirán desde niños de preescolar hasta colegiales. Con la inauguración del considerado primer megacentro educativo de Costa Rica, la comunidad fronteriza de México, en las Delicias de Upala, vivió hoy un capítulo histórico. Aulas, laboratorios, comedor estudiantil, cancha techada y equipamiento tecnológico es parte de lo que ofrece esta estructura. Es un sueño hecho realidad para toda nuestra dirección regional. El impacto social, el impacto educativo, la innovación, la motivación que hay para nuestra comunidad educativa es grande, es grandioso. El megacentro atenderá a cerca de 400 estudiantes desde preescolar hasta secundaria en un solo espacio educativo. No fue nada fácil porque esto así tan rápido, pero gracias a Dios lo logramos y es un gran beneficio para la comunidad educativa porque aquí van a haber 3 instituciones trabajando en un megacentro. En esta obra se invirtieron casi 3.686 millones de colones y busca reducir las desigualdades educativas en zonas fronterizas. Un espacio educativo seguro para los chicos que no solo beneficiará a México, beneficiará a muchas de las comunidades alrededor, al entorno de México. A la inauguración asistió el presidente de la República, Rodrigo Chávez, junto con autoridades del Ministerio de Educación Pública. 126 accidentes por día, ese es el promedio registrado en las carreteras de nuestro país el año pasado. 144 personas murieron en el lugar del choque. Los accidentes en carretera crecieron un 15% en 2025. El aumento fue de 6.000 choques cubiertos por el seguro obligatorio automotor, también conocido como el SOA. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Seguros, se registraron 46.949 accidentes, con un saldo de 144 fallecidos y 52.269 lesionados. Las motocicletas representan más de un 75% de los incidentes y las personas lesionadas en carretera. Las imprudencias que cometemos muchos de los conductores que andamos en carretera de verdad llaman la atención. Cada quien maneja como quiere. No respetan la doble línea amarilla, no respetan la línea continua, no respetan los límites de velocidad y sin embargo nos hacemos de la vista gorda y muchas veces esos son los que ocasionan los accidentes. Según el Instituto Nacional de Seguros, las cifras no reflejan la realidad en las carreteras. Identificar murió en la tarde de este lunes tras sufrir un accidente acuático en playas del Coco, en Guanacaste. Según reportes preliminares, a la fallecida se le enredó su cabello en las aspas de una moto acuática, lo que habría generado el accidente. Tras este evento se atendió a 3 mujeres más, quienes no requirieron ser trasladadas a algún centro médico. Y se trabaja en conjunto con guardacostas y policía turística en la extracción del agua de una mujer la cual no presenta signos de vida. La escena se queda a cargo de las autoridades correspondientes para las investigaciones. Y 3 muertes se registran en una semana por aparentes complicaciones con procedimientos estéticos. Por eso los especialistas piden que se publique el decreto que impediría a los médicos generales practicar cirugías plásticas. Una mujer de apellido Brumley sería la víctima más reciente por aparentes complicaciones durante o después de una cirugía plástica. Esta mamá de 43 años de edad permanecía internada en el Hospital México y murió el pasado 23 de enero. La misma habría sido ingresada a dicho centro médico el jueves 22 de enero. Y estética, así es como se llama esta especialidad. Pero hay un grupo de personas que han llevado cursos de 2, 3, 4 meses y esto pues toman
no necesariamente son especialistas. La víctima más reciente era profesora del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres. Los acusados del caso Imperio ganaban al menos 100 millones de colones a la semana con la venta de droga en la capital, según la acusación de la Fiscalía en el primer día de juicio. La Fiscalía acusó a un grupo de personas de integrar entre enero de 2020 a julio de 2022 una organización criminal supuestamente dedicada al narcotráfico en sectores del distrito de Atillo y en un hotel del centro de San José. Según la acusación, la estructura se dedicó a poseer, preparar, dosificar, almacenar, transportar y vender drogas. Con pleno conocimiento de su actual delictivo y a sabiendas del origen ilícito de las ganancias obtenidas a través de la actividad ilícita del narcotráfico, en el periodo de tiempo antes indicado, se asociaron y crearon una estructura. La Fiscalía considera que existió un esquema de legitimación de capitales mediante el cual se habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y se habrían hecho depósitos y transacciones bancarias para dar apariencia de legalidad a las ganancias del narcotráfico, incluso mediante sociedades comerciales. Alias Fioja, líder de la narcoorganización que conformó, le asignó las funciones a cada uno de los integrantes de dicha estructura criminal y nombró en los altos mandos a las personas de mayor confianza. 2 de los señalados quedaron fuera del proceso, puesto a que fallecieron. El resto enfrentan cargos por presunto narcotráfico, participación en organización criminal y legitimación de capitales. El juicio se reanudará el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en los tribunales especializados del crimen organizado en San José. Con el aumento en la cantidad de contagios por virus respiratorios, el Ministerio de Salud reporta más de 200 casos de COVID-19 en lo que va de este año. Esta cifra representa un incremento superior al 300% si se compara con la misma fecha del año 2025. Las autoridades recuerdan a la población mantener las medidas de prevención, así como tener los esquemas de vacunación al día para evitar que el número de contagios siga creciendo. Y para evitar la propagación del chikungunya en Esparza, Punta Arenas, el Ministerio de Salud mantendrá esta semana intervenciones sanitarias. La cartera hará fumigaciones luego de que el miércoles pasado se confirmara un caso de este virus en la localidad de Espíritu Santo, justo en ese cantón porteño. Los personeros del ministerio se enfocarán en esa labor, tanto dentro como fuera de las casas, con el fin de eliminar criaderos y detectar personas con síntomas como fiebre. Además, se utilizará una máquina Leco para fumigar 2 veces al día, en la madrugada y al final de la tarde, que es cuando el mosquito está más activo. También se va a utilizar una tractonebulizadora, que esta permite cubrir áreas más grandes. Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.